Bienvenidos. Bienvenidos al tema La revelación escandaliza. Texto bíblico Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Muchas gracias por su gentil atención. El actuar de Dios siempre fue desconcertante para la mente carnal, a tal punto que se ofendían y escandalizaban. Cuando el Señor predicó la palabra, los que estaban a su alrededor se escandalizaban al oír sus enseñanzas. Por eso dio la recomendación en Mateo 9:17, que no se debe echar el vino nuevo en odres viejos, porque estos se romperán y se perderá tanto el vino como el cuero. El vino nuevo se debe echar en cueros nuevos para que se conserven. Escudriñemos. Nadie se escandaliza con oír un mensaje viejo y conocido, porque es más de lo mismo. Es el mensaje nuevo el que escandaliza a la gente religiosa, envuelta en tradiciones que ellos establecieron por años. Tomemos como ejemplo el mensaje de Martín Lutero, el cual escandalizó a la Iglesia Católica Romana. Hoy nadie duda que ese mensaje era la palabra de Dios para ese tiempo. Lo mismo fue con el mensaje de Wesley, que escandalizó en Europa a los luteranos y a los grupos de la fe reformada. Recordemos también cómo el mensaje pentecostal escandalizó en los principios del siglo XX a todas las denominaciones evangélicas. Por consiguiente, no podemos evitar que el mensaje final no escandalice, porque dentro del marco de las Escrituras, este mensaje vino para restaurar las verdades de Dios. Ofenderá y escandalizará al mundo religioso, como sucedió en los días de Jesucristo. Ahora, el mensaje de los profetas, antes de que Cristo viniera, eran solo una porción de la palabra que correspondía para su tiempo, mas Cristo fue la manifestación de la palabra en su plenitud. Colosenses 2:9. Estas porciones fueron rechazadas, y aún más fue cuando apareció Cristo. No solo lo rechazaron, sino que lo crucificaron. Mateo 21, 33 a 39. ¿Quiénes se ofenden y escandalizan? La gente que se ofendió con lo que trajo el Señor no eran paganos, desconocedores de las cosas de Dios, sino gente instruida, que tenían las Escrituras y confesaban creerlas. Pero cuando Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Juan 6:35. Se ofendieron, porque ellos tenían sus propias concepciones y tradiciones. Y el escándalo fue mayor cuando Jesús les dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Juan 6, 53 a 54. Ellos murmuraban,
y resistían esa palabra diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Él no les respondió a esta pregunta. Sabía que no recibirían esa palabra porque no eran de sus ovejas. Había dos razones para que no lo recibieran. Primero, porque era un mensaje nuevo y desconocido que solo las ovejas, por revelación, podían recibir. Segundo, porque no armonizaba con lo que ellos habían creído por muchos años. Aún muchos de sus llamados discípulos, al oír sus palabras, se escandalizaron y se fueron. Juan 6:66. Era tal el enojo de los judíos sin revelación que reporta Juan 8:59. Tomaron piedras, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. En otra ocasión sus discípulos le dijeron, Mateo 15:12, los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron, mas el maestro no pidió disculpas a los fariseos, antes respondió a sus discípulos: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Mateo 15:13-14. Si no es planta sembrada por Dios, se escandalizará. Mateo capítulo 13, 24-30. Existen dos simientes y se han multiplicado y están muy entrelazados sobre la tierra, y solo Dios sabe quién es quién. Son tan semejantes entre sí, pero sus naturalezas son diferentes. Esas gentes que se escandalizaron eran de esos religiosos que ayunaban 2 veces a la semana, estrictos en guardar las costumbres de su religión. Eran los líderes, no era el pueblo, eran los líderes que guiaban al pueblo y les enseñaban las cosas de Dios, mas con toda su religiosidad no eran de las plantas sembradas por Dios, sino producto del otro sembrador. Mire, muchos son los religiosos hoy que se ofenden cuando decimos que Dios está restaurando su palabra en este tiempo. Se escandalizan cuando afirmamos que Dios es uno, de acuerdo a Deuteronomio 6:4. Se enojan más cuando indicamos que la serpiente tuvo simiente, Génesis 3:15. También es motivo de escándalo cuando afirmamos que en este tiempo Dios ha cumplido la promesa escrita en Malaquías 4:5 al enviarnos un hombre con el espíritu de Elías para convertir los hijos de la fe de los padres apostólicos. El mundo religioso se escandaliza por las cosas nuevas que predicamos, pero estas, aunque son nuevas, para el tiempo presente, están y siempre han estado registradas en las Escrituras. La revelación genera resistencia porque destruye intereses corporativos que no permitirán el cambio. Finalizando, el Señor Jesucristo es la principal piedra de escándalo y tropiezo. Leamos 1 Pedro 2, 6-8. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La revelación, solo un odre nuevo lo podrá mantener, porque el vino nuevo necesita cueros nuevos para conservarse.
Oremos. Amado Padre, tu bendita palabra nunca es tropiezo para nosotros. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén. Esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán.